Cali, el tercer signo de la veintena. Su traducción del náhuatl es la casa, y quizás es uno de los signos más fáciles de identificar de todos. Era el tercero de los 20 signos del calendario náhuatl y de otras culturas. También en la época de la llegada española, daba nombre a uno de sus 4 años, mismo que estaba orientado hacia el rumbo poniente, hacia el rumbo donde también iban las mujeres que morían en el parto, el Cihuatlampa, uniéndose a los otros 3 signos que nombraban los años entre varias culturas, siendo todos juntos la casa, el conejo, la caña y el pedernal. Cuestión que podemos comprobar en el Códice Mendocino, donde vemos al signo de la casa aquí. O en la tira de la migración, donde lo apreciamos en estas posiciones. Ahora, si bien la mayoría, ya no digamos en México sino en el mundo, desconoce este signo, ¿qué debemos entender por una casa? Existen 2 posibles vertientes del concepto de casa prehispánica relacionado con este signo. Por lo menos en ciertas partes de México, la palabra casa y un antecesor prehispánico suyo se sigue utilizando en frases populares, quizás algunas ya casi extintas. Y tal vez llegaron a escuchar, o ustedes han dicho frases como vamos al chante, o me dejas quedar en tu chante. Esta palabra chante es reminiscencia de la casa prehispánica, pues chante es la deformación de chanti, la cual también hace alusión a casa. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre chanti y cali, si ambas en apariencia refieren casa? La diferencia entre estas es que chanti hacía más alusión principalmente al lugar habitacional de las personas, la casa común y corriente donde vivimos, comemos y dormimos. Tan es así que había una divinidad encargada del fuego del hogar llamada Chantico. Mientras que Cali hace alusión a un edificio o un recinto que va más allá de una simple casa habitacional, a un recipiente que contiene algo, teniendo por ejemplo el Tepochcali, o escuela donde se educaba la juventud mexica. El Hueyteocalli, la gran casa de la energía. El Calmecac, que tiene la palabra Cali contraída, otra escuela de enseñanza mexica, o el Cuicacali, la casa de los cantos, escuelas que denotan recintos de mayor importancia que una simple casa habitacional. Así, estrictamente hablando, Cali no es igual que Chanti. Ahora, Cali tiene diversas representaciones, las cuales algunas de estas son las siguientes. En unas tenemos formas de caracol en las almenas de la edificación, como símbolo de Quetzalcóatl, el viento y la matemática, las cuales son simbolismo de una mayor importancia y más simbolismos. También en algunas aparecen objetos de medición que denotan que más que casas habitacionales eran observatorios astronómicos, como hoy los conocemos. Teniendo otro ejemplo en el Temazcali, o la casa de vapor, lugar donde muchas culturas liberaban su cuerpo de toxinas mediante el vapor del agua. Casas de vapor que podían ser cuadradas o circulares. También, casas de divinidades o lugares de introspección como estos, donde en el fondo de la casa se aprecia oscuridad y dentro un ojo de noche, que representa lo nocturno y el interno. Tenemos las representaciones de casas quemadas o cuarteadas en sus estructuras, las cuales eran símbolo de conquista y sometimiento, como vemos aquí. Casas donde se administraba justicia. Las casas de piedra llamadas Tecpancali, lugar donde se administraba la justicia. Pero esto es en cuanto a las casas creadas por los seres humanos, obviamente. Sin embargo, antes de estas existieron las creadas por la naturaleza, empezando por las cuevas, por ejemplo, representando estas el origen, el vientre materno, el inframundo. Como las 7 cuevas de Chicomostoc, lugar mítico donde se refieren varias culturas salieron hacia el centro del actual México en busca de mejores condiciones de vida.
la cueva donde se supone habla Huitzilopochtli en el Códice Boturini, códice donde también tenemos casas en la mítica Aztlán, representaciones que algunos refieren en la prueba de que no eran tan salvajes e ignorantes los entonces aztecas, después llamados mexicas, pues si bien en Aztlán tenemos el presunto punto de salida de los mexicas, esa representación de casas no son meras casas de paja, sino unas construcciones con un mayor grado de sofisticación. Así, ¿habría sido que los mexicas no eran tan incultos desde su salida de Aztlán? ¿O estas representaciones ya fueron objeto de versiones oficiales de los propios mexicas al convertirse en una potencia emergente en el Anáhuac? Pero este signo Cali tenía sus equivalentes en otras culturas. Por ejemplo, en la maya, su nombre es el de Akbal, palabra que significa oscuridad o noche. Y una de las representaciones de este signo refiere fauces de algún animal asociado a la oscuridad o la puerta de entrada al inframundo. Cueva que podría representar también la boca de un jaguar entre los mayas. Por ello, en el signo maya de la casa, localizamos una relación entre la noche y el jaguar, siendo que el jaguar, por ser una criatura principalmente nocturna que merodeaba en la selva, listo para atacar a sus presas, causaba miedo, temor y respeto entre los humanos. Y en otras culturas como la zapoteca, el signo casa representaba para ellos aire frío, por extensión el viento de la noche. Ahora, como pasa con los 20 signos de la veintena de días, Cali tenía un regente, el cual era Tepeyolotl. Tepeyolotl, el señor corazón de montaña, mismo que se alusiona al jaguar, asociado con Tezcatlipoca, las cavernas, la oscuridad, la cavidad uterina y la noche. Y si bien hasta ahora hemos hablado de casas creadas por el hombre y casas naturales, también tenemos que Cali hace referencia a un objeto contenedor que resguarda y protege algo. Así tenemos muchos ejemplos que refieren esta palabra como recipientes que protegían objetos, animales o personas, siendo que existen dos posturas sobre esta palabra. Algunos refieren que se escribe y se pronuncia con doble L, significando efectivamente casa, pero existen versiones que refieren que se escribe y se pronuncia Cali, con la partícula solamente de la L y la I, la cual es un sustantivo, y no tendría que ver tanto con casa. Pero en cuanto a las versiones que refieren que Cali es traducción de casa, tenemos los siguientes ejemplos. Jicali, mejor conocida como jícara. Recipiente que sirve para contener infinidad de objetos y líquidos. Cuauhxicalli, una de las palabras más correctas para referirse al mal llamado calendario azteca, cuyas traducciones podrían ser la jícara celeste o la casa de las águilas. Otra que usamos constantemente que vulgarmente hoy llamamos huacal, palabra deformada y que da nombre a los clásicos cajones de madera de los tianguis, pero cuya pronunciación correcta es la de huacali, es decir, en esa época e incluso hoy en día existen cestas o objetos donde se cargan cosas, siendo un ejemplo moderno la imagen que apreciamos aquí, donde incluso se cargan personas. Amoxcali, la casa donde se guardaban los códices, nuestro equivalente actual de las bibliotecas. Y bueno, hasta hoy en día tenemos el llamado Pozzolcali, la casa del pozole. Y finalmente, hablemos quizás de las dos casas más importantes de todas. La primera, la gran casa de todos, aquella de cuyo vientre venimos y a él regresaremos, claro, de forma simbólica. Por eso varias culturas al morir, regresaban a los difuntos a la tierra en forma fetal, de la misma forma que nos encontramos en el vientre de nuestras madres.
Y la última casa, nuestro propio cuerpo. Siendo que este es el recipiente que conserva nuestra esencia. Nuestro cuerpo es la Kali, un templo que se supone debemos cuidar. Es el lugar interior que, al igual que los templos que hemos referido, puede ser un lugar oscuro, por carecer de iluminación directa, que resguarda cosas buenas y malas, introspección, aspectos psicológicos, psíquicos, etc. Así, este es el signo Kali, la casa, la contenedora de muchas cosas valiosas. Por tanto, cuida mucho tu propia casa, tu propia Kali.